Hola, ¿cómo están amigos? Estamos de nuevo en Esto No es Chacota, en este nuevo año 2019. Estamos en el mes de febrero y bueno, primeramente queremos pedirles disculpas por la ausencia. Hemos tenido un poco de vacaciones con los chicos, pero ya estamos listos para retomar este año con muchas novedades, con muchos temas por hablar. El día de hoy vamos a hablar de 4 temas muy interesantes. Estamos nuevamente con mis amigos de siempre, Roberto y Kenny, a quienes quiero dar la bienvenida. Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que nos escuchen, muchas gracias por seguir con nosotros. Como dijo Ignacio, aquí estamos después de una pequeña vacación. Solucionar algunos problemitas, pero ya estamos de nuevo, empezando un nuevo año, nuevos capítulos para seguir juntos. ¿Qué clase de problemitas estaba solucionando? Problemitas técnicos, hermano, aquí con los equipos que nos siguen dando un poco de dolores de cabeza, pero... Yo pensé que estaba solucionando problemas de mi vida. Personales. Que también debería solucionar. Que también están pendientes. No, pero chicos, gracias por seguir acá. Volvemos con 4 temas de lo que va pasando en el año y continuamos con Esto No es Chacota versión 2019. Hola chicos, soy Roberto. Esto No es Chacota, vuelve con todo. Queremos ponernos al día, así que yo creo que vamos directo al grano, ¿no? Con el primer tema que va a ser el nuevo gabinete del presidente Evo Morales. Así es. Bueno, como sabemos, ha empezado un nuevo año, ha empezado una nueva legislatura. Han habido cambios importantes en el gobierno del movimiento al socialismo. El 22 de enero es cuando se renueva la legislatura, comienza, digamos, el año... Comienza un nuevo año Evo. Un nuevo año... En la escala temporal Evo Morales. Exacto. Así que han habido importantes cambios. De eso vamos a estar hablando primero que nada. Ha habido cambios en el gabinete ministerial y también ha habido cambios en lo que son las presidencias de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Así que, ¿quién quiere arrancar con el tema? Un poquito empezando para ver lo que ha pasado en ambas cámaras, ¿no? El año pasado hablábamos de la renuncia de Gringo González a la presidencia de la Cámara de Senadores y se quedó Milton Barón interino, porque vimos que tampoco lo ratificaron, ¿no? Y el cambio se dio hacia creo que si no me equivoco, una de las senadoras más jóvenes que tiene el país, que es Adriana Salvatierra. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, una diputada que estaba desde el principio marcando presencia dentro de la Cámara y mucho tiempo en la presidencia, la diputada Montaño, renunció a su curul para dar paso a Víctor Borda como presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, estos cambios yo creo que se van un poco a reforzar las filas del movimiento socialismo en el Ejecutivo en caras a las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la ahora ministra Montaño, se va a ocupar el cargo del Ministerio de Salud, que es uno de los sectores donde más problemas tuvo el gobierno, ¿no? En las anteriores gestiones, y creo que es una de las tenientes más fuertes que tiene el movimiento socialismo para ver este sector que es bastante duro, ¿no? Claro, como tú decías, Ariana Campero, que fue en un momento ministra de Salud, tuvo un montón de problemas y ya después hubo un cambio con el exministro y, bueno, no afrontó tantos, pero otra vez surgió todo el tema de los médicos con el Seguro Universal de Salud. Y evidentemente, como tú dices, estoy de acuerdo, Evo Morales pone a una de sus fichas más fuertes a la cabeza de este ministerio, que es Gabriela Montaño. Y hay que ver cómo se afronta este año todo este tema del Sistema Universal de Salud y el seguro, porque no solamente va a demandar recursos económicos, existe la capacidad o no de afrontar un seguro de este tipo actualmente bajo el sistema que tenemos, que en algún momento lo hemos criticado, al igual que el sistema educativo, por ejemplo. Entonces, yo creo que Montaño a la cabeza de esto va a estar firme con las disposiciones que ella ya vea, ¿no? Además que, no sé, lo pongo como discusión sobre la mesa, yo creo que el Sistema Universal de Salud del SUS es una de las cartas claves que tiene el movimiento socialismo para afrontar las elecciones en cuanto a campaña, ¿no? Definitivamente. Entonces yo creo que
también, como tú dices, una de sus fichas más fuertes e importantes, se va a reforzar el tema de posicionar esa carta en campaña, ¿no? Y en un segundo yo creo que deberíamos hablar de las fichas fuertes que están volviendo al gabinete ministerial, ¿no? Pero sigamos con los nuevos presidentes. Así es, bueno, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Es absolutamente estratégico este cambio de Gabriela Montaño del Ejecutivo del Legislativo al Ejecutivo. Recordemos que Gabriela Montaño no solamente fue presidenta de la Cámara de Diputados, sino también fue presidenta de la Cámara del Senado, ¿no? Entonces es una ficha clave, una ficha importante políticamente hablando en lo que es la estructura del movimiento al socialismo. Y bueno, tendrá que encarar, como dice Roberto, el tema del problema con los médicos, el nuevo seguro universal, que seguramente en algún momento lo estaremos hablando. Y bueno, tiene que encarar además, como toda la estructura del movimiento al socialismo, lo que es un año electoral, ¿no? Y para eso creo que el gobierno se está reforzando bastante bien, ¿no? Porque son sus fichas claves, como lo dije hace un momento. El tema del nuevo gabinete, ¿no? Ya que estamos tocando el tema de Gabriela Montaño como nueva ministra, también habría que recalcar mencionar algunos cambios, algunas vueltas, algunas idas que ha tenido el gabinete del presidente, como la vuelta de Juan Ramón Quintana al Ministerio de la Presidencia, que ha estado todo este tiempo como embajador en Cuba y bueno, ha vuelto para este año como ministro de la Presidencia y creo también que es una estrategia política del MAS de cara a este año electoral que ya hemos arrancado, ¿no? Creo que mediáticamente este es uno de los retornos más sonados, ¿no? Dentro del nuevo gabinete. Porque Juan Ramón Quintana siempre ha sido un hombre polémico y fuerte dentro de la estructura del movimiento socialismo, ¿no? Y es claro lo que dice Ignacio, que frente a las elecciones que se vienen se están moviendo todas las fichas para que estén, no sé si está bien dicho, lo más cerca del presidente, pero cuidando los intereses más delicados, ¿no? Dentro de lo que es afrontar esta campaña que, aparte de ser dura, va a ser bastante larga, porque ya pasadas las primarias, ya estamos todos en campaña, ¿no? Y tenemos casi un año de campaña, lo cual creo que es el motivo por el retorno de estos hombres fuertes. Así es. Bueno, otro cambio que también se ha dado es el retorno de Luis Arce al Ministerio de Economía. Recordemos que se alejó por unos años. Por motivos de salud. Por motivos de salud y bueno, este año igual retorna para encarar el tema económico, que también vemos que se proyecta un poco peludo, un poco complicado, ¿no? A diferencia de los otros años. Entonces ahí seguramente Luis estará haciendo su trabajo y también es un cambio estratégico, ¿no? Es importante que la economía se mantenga estable para poder después encarar ya el tema político. Creo que no sería muy prudente descuidar el tema económico para luego encarar el tema político, ¿no? Creo que son dos cosas que van de la mano para ya la estrategia política y la oferta electoral que nos proponga el MAS para las elecciones de octubre, ¿no? Aparte que Luis Arce ha sido como el representante justamente de este pilar que viene defendiendo el movimiento al socialismo hace mucho tiempo, que es este modélico económico, socioproductivo, bla, bla, bla. Y como tú bien decías, el panorama no pinta, digamos, tan saludable para la economía boliviana. En un momento se estaba dudando mucho, incluso del tema hidrocarburos, que es uno de los sostenes de nuestra economía, y el otro es la minería. Y en ambos casos hay falencias que no se han podido solucionar en estos, ya son 14 años de gobierno. Y pues vuelve, como tú dices, también esa ficha fuerte que es Luis Arce. Entonces yo creo que de la mano de esto, más Montaño, Gabriela Montaño. Quintana. Más Quintana. Claro, me refería a Quintana, Arce y Montaño están, digamos, tratando de
ser la punta de lanza para este año, que va a ser terriblemente competitivo a nivel político, porque las encuestas no favorecen como pensaría el movimiento del socialismo a Evo Morales. Un cambio también que me llama la atención es el de el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? El cambio de Eugenio Rojas por la ex senadora Nélida Cifuentes. Creo, bueno, no sé, este cambio me genera un poco de dudas porque incluso por las declaraciones de la ex senadora, ¿no? Que dijo que le daba flojera un poco trabajar en el legislativo, que el trabajo era muy suave. Que es para, Quería algo que es más para desafiante. Algo changos. más desafiante y estar en el ejecutivo, y bueno, aquí la tenemos de ministra. Pero bueno, a mí me suena un poco más este cambio a que el ex ministro Eugenio Rojas, ahora flamante gerente de MAPA, es un cambio también que obedece a alineamientos políticos, puesto que es es una fuerte ficha del MAS en lo que es el trabajo electoral de campo, ¿no? El exministro Rojas, y creo que por ahí va el cambio, ¿no? Así es. Otro cambio igual que a mí me llamó la atención es el del Ministerio de Comunicación. Se fue ¿cómo se llamaba? La ministra Gisela López. Gisela López, y entró Manuel Canelas, el que fue también diputado en su momento, luego pasó a ser viceministro del Ministerio de Planificación y ahora es ministro de Comunicación. Entonces ahí también hay un giro, ¿no? Si se quiere, el perfil de Manuel es un poco más perfil bajo, o por lo menos lo era. Quizás aquí también se tejan algunas otras estrategias, ¿no? De cara a lo que son las elecciones y habrá que ver, ¿no? Cómo se va manejando el tema comunicacional de la mano de Manuel. Creo que ese era un cambio como cantado, ¿no? Era un cambio el de Gisela, sí, pero a mí no se me hubiera imaginado que Que era Manuel por Canelas. Manuel Canelas, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, es un ministerio bastante activo y por lo tanto genera cierta polémica de vez en cuando, ¿no? Porque es como la cara del gobierno y es como quien tiene que es la cartera que tiene que salir a dar la cara ante cualquier eventualidad o ante cualquier coyuntura, ¿no? Además que no tenemos que olvidar que en el ajuste presupuestario de este año, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicación ha sido uno de los ministerios que ha subido su presupuesto de una manera importante, ¿no? Y claro, todo de cara a lo que ya Todo de sabemos cara a que lo se que viene ya este sabemos año. que se viene en octubre. Sí, o sea, este ministerio está volcado absolutamente a lo que van a ser las elecciones de octubre. Cerramos con la alineación titular de ministros. Sí, a ver, son 20 ministerios y yo quería resaltar que solamente son 4 mujeres, ya que estamos en estos tiempos de cambio y Equidad de de equidad género. de género, entonces me parece que también deberíamos al menos mencionar este tema y ya que últimamente se ha estado hablando bastante de esto, entonces de 20 me parece que solamente 4 es un número muy reducido, ¿no? Entonces quizás las mujeres en este sentido deberían tomar más protagonismo al interior de la estructura del movimiento al socialismo. Rapidito vemos la lista. Dale. Bueno, en Relaciones Exteriores continúa Diego Pari. Ujú. En Presidencia de Alfredo Rada cambiamos a Juan Ramón Quintana. Y Alfredo Rada creo que ahora es viceministro, ¿no? Viceministro. De Juan Ramón. Exacto. Ministro de Gobierno se queda Carlos Romero. Ministro de Economía cambiamos de Mario Guillén a Luis Arce. Ministro de Obras Públicas de Milton Claros a Óscar Coca. Ministro de Educación continúa Roberto Aguilar. Ministro de Defensa continúa Javier Zabaleta. Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez continúa. Ministro de Minería César Navarro continúa. Ministro de Justicia Héctor Arce continúa. Ministro de Trabajo cambiamos de Héctor Hinojosa a Milton Gómez. Ministro de Medio Ambiente y Agua continúa Carlos René Ortuño. Desarrollo Productivo de Eugenio Rojas a Nérida Cifuentes. De Salud de Rodolfo Rocabado a Gabriela Montaño. De Planificación continúa Mariana Prado. Desarrollo Rural continúa César Cocarico. Ministerio de Culturas continúa Vilma Lanoca. Ministerio de Comunicaciones de Gisela López a Manuel Canelas.
El ministro de Deportes continúa Tito Montaño y de Energía Rafael Alarcón también continuó. Éxito sería. Éxito sería. ¿Qué otro tema tenemos, nuevo gabinete. chicos? Bueno, después de lo que hemos vivido con el tema del gabinete y todo, se ha venido... Yo creo que lo que él más intentaba montar como su reivindicación del 21F, ¿no? El 27E, 17. que fueron las elecciones primarias. Nacho, a ver, no sé si puedes darnos un pequeño contexto de lo que han sido las primarias. A ver, estas elecciones primarias son resultado de la ley de organizaciones políticas. Así lo establece esta ley. Establece que cada partido deba tener sus elecciones primarias para definir a los candidatos a presidente y vicepresidente. Y bueno, eso simplemente porque hablamos ya de este tema en anteriores capítulos, así que si quieren profundizar más sobre el tema podrían escuchar los capítulos previos. Bueno, el 27 de enero se han dado estas elecciones primarias tan sonadas durante mucho tiempo y bueno, tan criticadas también, ¿no? Porque todas las organizaciones políticas simplemente han presentado un candidato y eso es lo que muchos han criticado como un gasto insulso, porque se supone que en un proceso eleccionario mínimamente deben haber dos alternativas y bueno, finalmente solo hubo una alternativa por partido, los binomios que ya los habíamos mencionado igual en el anterior capítulo. Así que se ratificó nomás lo que se veía venir. Esto que Kenny también mencionaba como una proclamación, se ha dado, se han ratificado las candidaturas de todas estas organizaciones y bueno, hayan habido resultados interesantes y no tan interesantes para el movimiento al socialismo, ¿no? Que ha sido como un resultado no esperado. Ellos proyectaban tener más del 50% de votos, pero según las últimas Cómputo final. Exacto del Tribunal Supremo Electoral, me parece que llegaron al 45%, ¿no? Y los otros partidos o agrupaciones, creo que los otros partidos, no tengo el dato a la mano, no sobrepasaron ni siquiera el 10% de los votos. Entonces ha sido una elección muy polémica. Los partidos de oposición han anunciado días antes de esta elección que no iban a participar, que los candidatos mismos no iban a participar y que solo iban a asegurar cierta cantidad de votos para garantizar los binomios presidenciales, ¿no? Dentro de estas elecciones lo que me pareció un poco extraño fue el tema de lo comunicacional, ¿no? Porque en la mañana salió el vicepresidente diciendo que si no llegaban al 60% de participación era un fracaso para el movimiento al socialismo. Y no llegaron ni al 40%. Es que también ahí hubo algo raro que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero en el conteo rápido de las elecciones, el MAS llegó al 36.5% de participación de sus militantes, de los cuales, perdón, pero estoy revisando los datos, de los cuales el 4% votó nulo y el 4% votó blanco y el 6.38% votó nulo. Entonces ahí vemos que la fuerza política del MAS no es lo que ellos esperaban tampoco, ¿no? Creo que hay un problema en el ausentismo, puesto que para empezar la gente no sabía que estaba yendo a votar, la gente no sabía de qué se trataban las elecciones. Para empezar, los voceros del MAS trataron de confundir a la gente diciendo que se le dio una paliza a la oposición cuando no se competía contra nadie, ¿no? O sea, era competir contra uno mismo, ¿no? Y compitiendo contra uno no puede salir segundo ni tercero, ¿no? Lo que me llama la atención y quería recalcar en este momento, me llama la atención que de un 36.5% de votación en el conteo rápido se llegue a un 45% en el conteo final, ¿no? O sea, quiere decir que todas las últimas mesas que no han contado han votado por el MAS, pero el 150%, ¿no? Me
me despierta un poco de dudas el tema de la imparcialidad de la Corte, el tema de las renuncias de funcionarios, de vocales que han habido últimamente, aún más, y que el mismo movimiento socialismo ponga en tela de juicio a la administración de la Corte Nacional Electoral, ¿no? Cuando desde un principio lo único que han hecho es cumplir sus caprichos con llamar estas elecciones, y cuando no les sale bien, culpamos al árbitro, ¿no? O sea, pierdes contra ti mismo y es culpa del árbitro. Creo que ahí Es culpa de ti mismo. creo que ahí podemos desglosar un poquito y ver qué creemos que está pasando, ¿no? Es lo que tú decías, llama mucho la atención cómo del conteo rápido pasas a un conteo final de 10 puntos de diferencia casi. Y eso genera tantas dudas, sobre todo después de la renuncia de Dunia Sandoval, con la carta que mandó justo al presidente del legislativo, al vicepresidente Álvaro García Linera, y donde explicaba cómo se había opuesto, por ejemplo, a la fecha, o sea, a llevar a cabo las primarias en este año, cuando la propuesta por escrito del TSE era que se tenía que llevar de manera parcial hasta el 2024, su posición frente a la participación del binomio ilegal Morales García Linera, y otros dos puntos que ella tocaba. Y es una carta súper interesante y al respecto se pronunciaban después muchos candidatos, Carlos Mesa, Óscar Ortiz, y esta carta hacía como entrever que definitivamente el TSE no es un órgano completamente independiente, que no está bajo la influencia del Ejecutivo para lograr el objetivo final que sabemos que es prorrogarse una vez más en el poder. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente tienen mucha cola que les pisen, ¿no? Y hay un miedo tremendo en el movimiento del socialismo. Y es por eso que se han forzado finalmente estas primarias y se da con un resultado, un conteo final importante para ellos, a pesar de que está por debajo de las expectativas que el mismo vicepresidente decía en declaraciones y que después trataba de suavizar, digamos, la cuestión, diciendo que son el partido con mayor militancia en Latinoamérica, que viendo los otros partidos de oposición, ellos llegaban a un 20% entre nulos y blancos, culpando al TSE, culpando a alguien dentro del TSE que estaba tratando de influir en el resultado en contra del movimiento y amenazando tal vez incluso, ¿no?, los mismos cocaleros con cosas como denuncias de perjudicar porque el padrón no estaba completamente depurado. Ya ha pasado un montón de cosas, si se acuerdan del tema de las militancias que hemos ido revisando, cuando yo estaba registrado en Pambol, por ejemplo, y demás huevadas, ¿no? Y claro, masistas que decían que no estaban registrados, que no podían votar, u otros que no estaban muy bien informados, supuestamente. Entonces a eso trataban de atribuir esta derrota definitiva que ha sido un 27E que ha quedado mucho más chico que un 21F, ¿no? Sí, sin duda. Y claro, el masismo trataba de justificar estas elecciones como un termómetro, ¿no?, que iba a determinar la musculatura política de las agrupaciones, de los partidos políticos. Y bueno, creo que ahí cometieron un error, ¿no?, porque sus expectativas terminaron siendo más reducidas de lo que pensaban. Y claro, ellos, como lo mencionaban, era un termómetro, pero yo creo que de ninguna manera esto iba a ser como la antesala de lo que va a ser las elecciones de octubre, ¿no? Seguramente el escenario va a ser totalmente distinto y por supuesto que los resultados estos no necesariamente se van a reflejar en los resultados de octubre, ¿no? Es algo absolutamente distinto y ellos trataban de alguna manera amarrarlo, si vale el término. Y claro, al final sus expectativas fueron más que la realidad. Lo cierto es que el Tribunal Supremo Electoral sigue despertando dudas, sigue despertando especulaciones. Y bueno, es el mismo tribunal con el que vamos a encarar las elecciones de octubre, ¿no? Entonces, ahí también se generan muchas especulaciones y con justa razón. Son ellos quienes van a administrar el proceso electoral de octubre y
no sé, la verdad es que confianza es lo último que podemos tener ante un tribunal de estas características, que ya nos ha demostrado en varias oportunidades que las decisiones que toman las toman lastimosamente bajo presión y bajo mandato del Ejecutivo, ¿no? Eso creo que está bastante claro, y habrá que ver qué es lo que pasa y cómo van a ser administradas las elecciones, y además cómo va a ser lo que se ha llamado en los últimos años la defensa del voto, ¿no? Que va a ser, creo, un tema importante para esa coyuntura. Bueno, y en todo esto, en medio de todo lo que hemos vivido con las primarias, en la ciudad de La Paz también hemos vivido un caos, una crisis que, bueno, que en cierto momento incluso atentó contra la salud y la seguridad de todos los que habitamos esta ciudad, ¿no? El problema de la basura, que por un hecho fortuito, que es el deslizamiento de los terrenos de Alpacoma donde se encuentra el relleno sanitario, pues se produjo una crisis que más bien no pasó a mayores, ¿no? Pero se bloqueó la entrada de la basura que genera no, aparte de que se desbordó el relleno, se bloqueó la entrada al relleno por más de 13 días por parte de comunarios de los municipios de Achocalla, Mecapaca y Palca, si no me equivoco, ¿no? Sí, que son municipios controlados por el MAS. Y que además son municipios vecinos del municipio de La Paz, ¿no? Bueno, y hace algunos años ya se viene hablando muy fuerte la idea del área metropolitana paceña, ¿no? De que La Paz y sus municipios circundantes puedan formar un área metropolitana, una región metropolitana, porque prácticamente los límites ya han desaparecido, ¿no? Creo que es momento de afrontar estos problemas de otra manera, viéndolos desde otro enfoque, porque claramente en la dinámica en la que vivimos en esta área metropolitana de La Paz, las prácticas de todos los vecinos ya han ido cambiando, ¿no? Hay mucha gente que puede vivir en el Alto, vivir en Viacha o en Achocalla, que trabaja en La Paz, estudia en La Paz. Y esta dinámica se ha ido cambiando, incluso en el tema de generar la basura, ¿no? O sea, si yo vivo en un municipio, pero trabajo, estudio en otro, obviamente la mayor cantidad de basura que genero es en el municipio de La Paz, ¿no? Y creo que estas actitudes que se han ido dando de bloquear el relleno sanitario, de atentar contra la salud de los paceños, y en cierto momento llevar a una confrontación entre los vecinos de estos municipios, ha sido un manejo político que nos ha dado nomás cuenta de cómo se están manejando los intereses más allá de los vecinos, ¿no? Definitivamente, y vivimos una nueva crisis en La Paz, si se acuerdan, hace unos años, la crisis del agua, finales de 2016, ahora inicios de 2019, la crisis de la basura, y lo que tú dices, ¿no? El tema político ha jugado definitivamente un aspecto importante en esta crisis. De todas maneras, las responsabilidades que se hayan generado y que se van a generar al respecto tendrán que determinarse bajo las instancias que correspondan, que están en este momento haciendo investigaciones, recopilando información, etcétera, para determinar exactamente cuáles han sido los factores. Pero esa es una oportunidad justamente para, como tú decías, una visión diferente a lo que es la gestión de los residuos sólidos. Principalmente porque en Latinoamérica, el otro día estaba leyendo un artículo en el BID, casi solo un poco más del 1% de los residuos que se generan vuelven a ser reciclados, ¿no? Entonces no tenemos todavía un enfoque de economía circular donde se cierre el ciclo del producto que estás usando, realmente pueda volverse nuevamente un producto, el empaque, lo que fuere. Y esa es la oportunidad que estamos viviendo en este momento, y esperemos que el municipio de La Paz lo asuma también de esa manera, ¿no? Hay ejemplos ya al respecto, sobre todo en las zonas de Achumani y Miraflores, donde hay una recolección ya diferenciada, porque son dos de los macrodistritos que digamos son más conscientes ambientalmente, porque sí generan un montón de residuos reciclables que pasan a una cadena donde posteriormente un privado se encarga de la compra de
de estos materiales reciclables y los vuelve nuevos productos, ¿no? Como ser botellas, cartones, etcétera. Entonces es la oportunidad justo de ampliar este programa que está llevando adelante el municipio y ojalá sobrepasando todos estos temas políticos que han sido una de las causas por las que hemos estado 13 días sin que la empresa que recoge la basura pueda hacer es su trabajo, ¿no? Sí, sí, han sido momentos muy críticos con esta crisis de la basura que hemos vivido. Pero a mí lo que me llama la atención es que bueno, es como algo, si se quiere, cultural, que siempre cuando hay alguna crisis, recién nos queremos hacer cargo de los temas, recién queremos propiciar ciertas políticas y bueno, creo que habría que reflexionar al respecto y tratar de planificar las políticas de una manera más, o sea, más previsible, ¿no? Haciendo una prospección y todo este tipo de análisis que precisamente evitarían que estas crisis se generen, ¿no? Y si se generan, bueno, que estemos a la altura de las circunstancias para poder atenderlas de la mejor manera, ¿no? Este tema de la basura ha sido, como lo decía Kenny, manejado políticamente también. Han habido aquí ciertas pugnas partidarias ya. El movimiento al socialismo ha intervenido políticamente en este conflicto, quizás propiciando este bloqueo, propiciando algunas otras actitudes como la de este dirigente Jesús Vera que también ha tenido su intervención en el conflicto. Y bueno, finalmente el conflicto se ha solucionado con un acuerdo que se ha firmado entre el gobierno municipal de La Paz y el gobierno municipal de Achocalla. Un convenio, un acuerdo del que no vamos a profundizar hoy día, pero bueno, el presidente tuvo que intervenir de una manera medio confusa, porque justamente el día que se dieron los resultados de las elecciones primarias, donde les había ido bastante mal al partido, a su partido, entonces intervino con una postura de mediador que básicamente nadie le creyó, ¿no? Eso más bien ratificó un poco la politización de este tema, ¿no? Él podía haber hecho lo mismo una vez suscitado el problema y haberse evitado esta crisis que hemos vivido en estos últimos días en la ciudad de La Paz. Además, un poco en contexto, recordar que esta crisis también ha ayudado para sacar a relucir los problemas de nuestros vecinos, ¿no? Puesto que Achocalla es un municipio que no tiene ni un botadero municipal. También sería interesante ver cómo ellos manejan su gestión de residuos y también ver las gestiones que ha hecho la alcaldesa del Alto, quien ha brindado su apoyo solidario a la ciudad de La Paz al permitir que en vistas de que el bloqueo al relleno paceño no daba vistas de solución, habilitó que la basura se puede depositar en el relleno alteño, ¿no? En el relleno de Villingenio. Creo que también esta medida ha dejado un poco en offside a los bloqueadores y a las autoridades de Achocalla que impedían el uso del relleno paceño, y no les quedó más que ir al diálogo, ¿no? Claro que el presidente tampoco perdió la oportunidad de figuretear un poco como el gran mediador, y como dice Ignacio, creo que no le ha quedado muy bien la camisa, ¿no? Y hablando de figuretis, el que aprovechó ese momento, justamente después de haber hecho como un convenio entre La Paz y el Alto, fue Jesús Vera, el presidente de la FEJUVE afín al masismo, ¿no? Y él se quejaba justamente de cómo es posible que vayan a tirar la basura allá, que es una responsabilidad del alcalde. Bueno, este personaje Jesús Vera, personalmente no lo trago. Y sobre todo, o sea, ¿qué tiene que estar metido él como FEJUVE de La Paz en un tema que sí, de cierta manera podía afectar al Alto? Y el representante de la FEJUVE de ellos, del Alto, también se pronunció al respecto, ¿no? Pero bueno, nunca faltan los figuretis en este tipo Ahí de... te das cuenta, pues, de que ha sido un tema
absolutamente politizado con el único objetivo de desprestigiar al gobierno municipal de La Paz, ¿no? Entonces ha sido, desde mi punto de vista, ha sido muy mal manejado políticamente por el MAS, porque definitivamente si jugaba bien sus cartas o si hacía otro tipo de estrategia, entonces hubiera salido muy beneficiado, muy bien parado o sea, y con mucho apoyo de los paseños, ¿no? Recordemos que La Paz, el municipio de La Paz está gobernado por un partido opositor y el municipio del Alto también estaba gobernado por un partido opositor al MAS, entonces hubiera sido una estrategia mucho mejor pensada el hecho de brindar una mano, y si quería jugar el papel de mediador podía haberlo hecho mucho más antes y tener el rédito político que tanto le interesa y que tanto está buscando este último tiempo, especialmente de La Paz y más todavía con el tema de las elecciones de octubre, ¿no? Así estamos en la coyuntura local. ¿Qué más tenemos? Bueno, también yéndonos un poquito más al norte, casi llegando a Centroamérica. La situación que está pasando con Venezuela en este momento, ¿no? Hemos llegado a un momento donde Venezuela tiene prácticamente dos presidentes, un presidente autoimpuesto y el supuestamente presidente que ganó las elecciones democráticas, donde se han visto dos facciones, ¿no? Me hace recuerdo un poquito a la película Civil War, donde habían dos equipos, ¿no? Y ahora estamos con el Team Maduro y el Team Guaidó. Y bueno, ambos apoyados por diferentes líderes de diferentes países y diferentes organizaciones internacionales y demás. Pero lo que nos muestra es la crisis en la que está Venezuela, ¿no? Una crisis de representación tan surgida de la crisis económica y social en la cual se vive, donde el pedido del partido opositor o del presidente opositor de Guaidó es ir a unas elecciones libres, ¿no? Con visión y con control internacional. Mientras que Maduro planea perpetuarse en el poder, algo que nosotros creo que conocemos un poco, en base al control político. Bueno, el otro día leí un artículo que decía que lo que Maduro no puede es que, bueno, no es que no quiere dejar el poder, sino que en este momento ya no puede, ¿no? En base a la cantidad de hechos de corrupción que tiene el gobierno venezolano, que obviamente tienen responsabilidad hacia quienes están en el poder en este momento. Entonces, no sé, chicos, si quieren dar un poco más de contexto o opinar un poco en qué va a desencadenar todo esto. Sí, a ver, la situación de Venezuela es sumamente compleja, ¿no? La crisis económica y la crisis política ha llegado a tal punto de que ya la situación está siendo un poco insostenible, y algunos gobiernos de otros países, como lo dijo Kenny, ya se han manifestado ya sea a favor de Maduro, al régimen de Maduro, o a favor del presidente, el presidente encargado, Guaidó. Entonces es un conflicto que ya geopolíticamente ya se han puesto las fichas igual. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Por un lado pienso que Guaidó está jugando una estrategia de tratar de convencer al cuerpo militar de que se unan a esta nueva propuesta que ha surgido. Y por el otro lado está el presidente Maduro, que sigue un poco aferrado a lo que es el poder. Y bueno, básicamente es eso, y creo que el desenlace no va a ser muy positivo, ¿no? O sea, muy positivo desde el punto de vista humanitario, si se quiere, ¿no? Porque de alguna u otra forma parece que se vienen días muy complicados en Venezuela. Y claro, estos días justamente la Unión Europea le ha dado un plazo de 8 días a Maduro para que convoque elecciones, y si no lo hacía, iban a reconocer a Guaidó como presidente, ¿no? Entonces es un tema bien complejo porque ya como lo decía, geopolíticamente se ha empezado a armar. Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Por otro lado, el
la situación ya a nivel humano, si se quiere, en Venezuela es demasiado complejo, ¿no? Hay escasez de alimentos, hay la hiperinflación que lamentablemente está sacudiendo al país, ¿no? Al país del norte. Roberto, no sé si nos puedes complementar con algo. Para ir dando algunos datos puntuales, 34 países apoyan al presidente proclamado Guaidó y solamente 6 al régimen de Maduro. Entre esos 6 estamos nosotros como Bolivia, además de Nicaragua, que vive una situación prácticamente Similar. dictatorial, Cuba, Turquía, China y Rusia. Y bueno, son 34, no los voy a nombrar a todos, pero evidentemente están dentro de los más grandes está Estados Unidos, están varios de la Unión Europea, España, Holanda, Bélgica, Alemania, Hungría. A Latinoamérica está Paraguay, Ecuador, Brasil, Chile, por nombrarles algunos, pero son 34 en total que están apoyando a Guaidó. Y lo que me parece más interesante de todo esto que está viviendo Venezuela es si se puede, digamos, transponer a hacer lo que estamos viviendo nosotros o no. ¿Va a llegar Bolivia realmente a una situación similar en la que tengamos unas elecciones este año y no se reconozcan los resultados, como no se han reconocido muchas cosas de parte de Evo Morales? Vamos a llegar a algo similar, tal vez por un tema económico, si continúa Evo Morales y gana legítimamente las elecciones. Mucho se habla de esto y es algo que preocupa a muchos. A mí me preocupa igual personalmente qué es lo que va a pasar con Bolivia, si vamos a tener realmente algo similar, porque definitivamente si tú analizas algunas de las lecciones, digamos por así decirlas, aprendidas de Venezuela, es cómo el poder ha captado a los otros órganos del Estado. Y es algo que ha pasado en Venezuela y es algo que está pasando acá, ¿no? Entonces esa es, digamos, la principal preocupación. Y nada, vemos qué pasa con Venezuela, si todo este empuje que, digamos, se está dando internacionalmente va a ser finalmente que Maduro llegue a retroceder o no. Sí, va a ser importante el desenlace que vaya a pasar en Venezuela. Va a ser, creo, un punto de inflexión y mucho más para nosotros en Bolivia, ¿no? Que como el gobierno alineado al gobierno de Maduro, entonces va a ser un desenlace, un golpe muy duro para el gobierno de Evo Morales si es que el gobierno de Maduro ya depone su actitud y finalmente decide renunciar y convocar a elecciones, ¿no? Que creo que esa sería la salida más prudente, ¿no? Porque actualmente está absolutamente acorralado por la por varios países, inclusive de la región, entonces está en una situación muy compleja y al parecer Guaidó está ganando cada vez más apoyo, no solamente internacional, sino también interno, porque me parece que la estrategia de la oposición esta vez ha sido un poco distinta, ¿no? El tema de ofrecer una suerte de armisticio a los militares que apoyen al presidente Guaidó, entonces eso me parece algo que no se había visto antes, ¿no? Y creo que está sumando cada vez más apoyo. Entonces, lo cierto es que se están viviendo días muy complejos en Venezuela y yo creo que más allá de la postura que tengamos a favor o en contra del presidente encargado, me parece que ya la actitud de Maduro ya que roza lo irracional, ¿no? Yo creo que el presidente Maduro ya debería de poner su actitud y finalmente convocar a elecciones y evitar que este conflicto pase a mayores. Un conflicto bélico. Un intervencionismo, ¿no? Porque, bueno, también vemos posturas como del gobierno americano que condena, siempre hace llamamientos públicos a que, como dice Ignacio, se deponga la posición de Maduro, pero los contratos petroleros no se han tocado, ¿no? O sea, en cierto momento sigue la relación económica que tienen con ellos y son de sus principales clientes en cuanto
la producción de petróleo, ¿no? Sí, seguramente hay intereses de por medio, ¿no? Eso es evidente, pero me parece que la situación está empujando a una solución demasiado extrema como el caso de una posible intervención, ¿no? Me parece que la situación ya no da para más y creo que tiene que pasar algo extremo para que la situación termine, ¿no? Y a no ser que a Maduro le entre un poco de conciencia y realmente se dé cuenta de la situación a la que está empujando a su país, ¿no? Así, eso sería, señores, hemos tratado de comprimir todos estos 4 temas que han sonado en este mes de ausentismo que hemos tenido de Esto No es Chacota. Pero nada, agradecerles por el apoyo de siempre. Esperemos que puedan escucharnos en todas las plataformas, Spotify, iTunes, con las disculpas al Michi aquí, la pequeña mascota que estaba haciendo ruido. Sí, tenemos toda un la nuevo sesión. miembro de Esto No es Chacota. Así que si lo han estado escuchando mucho, disculpan, pero es muy guaguita, entonces no se puede quedar No solo. puede estar solo. No puede estar solo, exacto. Bueno, ha sido un placer nuevamente estar contigo, con ustedes y contigo también, querido gatito. Así que, bueno, nos estaremos viendo la próxima con ustedes y nos estarán escuchando muy pronto. Sí, gracias a todos. Se viene más Esto No es Chacota el 2019. Estaremos sacando más capítulos y como siempre hablando de lo que nos interesa a todos, ¿no? Gracias por seguirnos. Tienen las plataformas. Escúchenos y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Chau. Chau, chau, chau.